Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última conferencia de Men's Vanilla International Group, de estas 12 conferencias que hemos venido realizando a lo largo de este tiempo de la cuarentena, en donde hemos podido tener diferentes profesores que nos han podido aportar diferentes herramientas y estrategias de cómo poder aprovechar esta crisis y convertirla en una verdadera oportunidad. Bueno, bienvenidos a todos los que están hoy aquí. Siguen todavía entrando algunas personas. De igual manera, quiero darles las indicaciones a quienes ya están entrando, que estando en directo tienen la gran ventaja. Recuérdense que ustedes pueden hacer sus preguntas para nuestra profesora el día de hoy a través del chat o también en el formato de preguntas. Y eventualmente, pues yo voy a estar con Lucía interactuando para hacerle las preguntas que ustedes puedan hacer en este momento en directo. Si luego ustedes ven esta grabación, va a estar en diferido, pueden preguntar también en las diferentes redes sociales en donde ustedes lo puedan observar, ya sea que esté en YouTube, a través de Facebook o cualquier otro medio, o también por nuestros números de WhatsApp en las diferentes escuelas, en Guatemala, en Honduras, en Bolivia, Ciudad de México y Barcelona. Así que esa sería la dinámica para el día de hoy. Un tema muy especial, un tema muy atractivo, algo que es muy útil de lo que se ha venido hablando ahora que la gran mayoría de personas pasa la gran mayoría de su tiempo en casa, es precisamente pues aprender cómo poder tener ese orden y ese orden que va más allá de ordenar las cosas. Ya lo hablábamos con Lucía antes de la preparación de esta conferencia, que va más allá de poner las cosas de una forma bonita o tener ciertas cosas en casa, sino que también va mucho más allá también de lo que tiene que ver con nuestra mente y nuestras emociones, que es importante también y que como Men's Vanilla International Group nos interesa que nuestros alumnos, que la gente que nos sigue, tengan estos conocimientos, estas habilidades y lo puedan aplicar en su vida. Hoy, pues ya saben, está aquí nuestra profesora Lucía Terol. Ella es especialista en temas de organización de casas, de oficinas. Bueno, tiene una gran formación en todas estas metodologías y también, pues, próximamente va a estar en Centroamérica impartiendo ya los cursos de manera presencial para aquellas personas que quieran aprender estos métodos, esta metodología. Hoy compartiéndonos este tema, ¿verdad? Cómo poder organizar en casa para estar mucho mejor en este tiempo para muchos de cuarentena. Así que, Lucía, bienvenida a Men's Vanilla International Group, una transmisión para toda Latinoamérica y España. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muchas gracias Roy por esta invitación y a la gente que está también como asistente, muchas gracias por ocupar este tiempo o este espacio para participar de esta conferencia que confío en que dé herramientas concretas que nos puedan servir para ordenar nuestra casa en este tiempo de refugio. Excelente. Pues gracias por estar aquí, por compartir. Entonces, te dejo los micrófonos, te dejo la imagen, la pantalla para que nos puedas compartir y a ustedes recordarles si tienen alguna pregunta, aquí tienen directamente el chat de preguntas. Yo voy a estar en algún momento pues prendiendo mi cámara para interactuar con Lucía y darle a conocer las interrogantes que ustedes tengan. Así que bueno, Lucía, ¿qué nos puedes contar al respecto a este tema? Hola, pues antes de nada yo creo que voy a empezar un poco presentándome, aunque has hecho una presentación muy bien hecha en el sentido de que has dado como distintos factores, creo que es importante que se pueda entender cuál es mi bagaje o cómo he llegado yo a hablar de estas cosas. Cómo he llegado yo acabando a hablar de orden, pero con una perspectiva que yo creo que es importante. Yo uso el orden exterior como una oportunidad de orden interior. Uso el orden hacia afuera como una oportunidad de reconocimiento del orden hacia adentro. Nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Yo creo que todas las personas que estén aquí lo habrán vivido en algún momento. Tienes que hacer algo, tienes que preparar un plato en la cocina o tienes que preparar un trabajo y estás ahí en tu escritorio o en la mesa y no salen, como que no fluye. El plato, lo que tienes que cocinar no fluye o las cosas que tienes que preparar no fluyen y de repente te paras un momento, organizas el espacio, dejas suficiente espacio para que poder desarrollar esa actividad y es como si de repente, cuando haces ese proceso tan simple de organizar el espacio en tu exterior, todo fluye y puedes hacer esa actividad que tienes que hacer de una forma muchísimo más armónica. Este tipo de ejemplos, que son muy concretos en un espacio concreto con una actividad concreta, es un reflejo de lo que nos ocurre en relación a nuestra casa. Muchas veces, mucho de nuestro ruido interior es simplemente un reflejo de nuestro ruido exterior a nivel de desorden en casa. Y al contrario, muchas veces podemos identificar nuestro ruido interior a través del desorden o del ruido exterior.
De esta forma, cuando las personas empezamos a poner orden fuera, esto nos da claridad dentro, que es el ejemplo que veíamos. Si tengo que preparar algo y mi cocina está llena de trastos, probablemente no tenga la conexión y la capacidad de preparar eso que tengo que hacer, esa que es mi función. Cuando yo organizo ese espacio en la cocina, de repente es como si a nivel interior también las cosas se organizaran y eso me da una claridad que me permite, sin ruido, hacer de una forma armónica esto que tengo que hacer. Yo he llegado a hablar de esto no porque sea una gurú del orden que nació siendo superordenada, sino por todo lo contrario. Yo cuando era pequeña, mi mamá llamaba a mi habitación la leonera. Imagínate, era un espacio que yo no es que no quisiera tener ordenado, es que simplemente me ponía a ordenar y me perdía en el proceso. Tenía exceso de cosas y falta de rituales de orden, solo que yo no sabía qué era ninguno de esos dos conceptos. Fui consciente de la primera parte porque empecé a viajar a través de los estudios y a través de distintas propuestas. He tenido la posibilidad de estar en distintos países, primero a nivel pues más lúdico, ¿no? A través de las distintas formaciones y después también a nivel profesional, porque me especialicé en aspectos de educación de personas adultas y estuve trabajando como cooperante en distintos países. A través de esos procesos y esos viajes, algo que yo descubrí es que yo salía con una maleta llena de cosas para mi nuevo destino, en el que normalmente pasaba alrededor de un año sin volver. Y cuando después de un año volvía al que era mi campamento base, lo que ocurría es que me encontraba con un espacio lleno de cosas que no reconocía, que no había echado en falta, que no necesitaba, y yo venía con otro montón de cosas que sí que eran coherentes con mi vida en ese presente. Y entonces fui consciente de que la persona que se iba y la persona que volvía no era la misma. Y no tenía sentido que el espacio representase simplemente a la persona que se iba. Y esto me generaba un conflicto, porque yo intentaba ponerlo todo, lo que había dejado y lo que llegaba nuevo. Y esto implicaba desorden. Cuando en nuestra vida tenemos desorden, muchas veces se debe a este conflicto, a que muchas veces hemos decorado y organizado nuestras casas en un momento concreto, que es cuando la compramos o cuando entramos a vivir con ella, o cuando sea, que es el momento de entrar, que no muchas veces ni siquiera es el momento de entrar en la casa, porque a veces entramos en casas, pero venimos de otra casa, hemos hecho una mudanza en la que nos hemos llevado todo en la casa 2. Estábamos en la casa 1, hacemos una mudanza y nos llevamos todo a la casa 2. Y realmente la persona que entra en ese espacio o la persona que entró en ese espacio hace 2, 3, 4, 5 años, no es la misma persona que está ahora. Las personas somos seres en constante evolución. No hay ni una célula en nuestro cuerpo que sea igual a 7 años atrás. Mantenemos con la persona que éramos hace 7 años el nombre y en muchos casos características concretas, pero otras muchas han cambiado. El universo evoluciona, las personas evolucionamos. De esta forma, nuestra casa, para que esté en armonía, necesita estar en coherencia con la persona que somos ahora. Necesita responder a esas necesidades, a esos intereses y a esa armonía interior que necesitamos. Lo que ocurre es que muchas veces nuestras casas reflejan lo que otras personas esperan que seamos, lo que fuimos, lo que se supone que tenemos que ser, y no siempre dejamos espacio para que reflejen nuestra mejor versión en el presente. Esto fue algo que yo descubrí desde la perspectiva del tener cuando empecé a viajar, pero es algo que he ido profundizando a otros niveles a raíz de acompañar a personas. Primero mi proceso fue muy personal, hacia mí, hacia mi casa, mis cosas. Viajé por muchísimos países y eso me permitió ver otras realidades, otras formas de entender las casas, otras formas de organizarlas y darme cuenta de que cosas que había normalizado quizás no lo eran tanto. Tenemos una serie de patrones culturales, patrones familiares que de alguna forma limitan nuestro campo de visión. Creemos que un comedor o una sala es así. Y entonces, porque nuestra familia, nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas lo tenían así, o nuestros vecinos, nuestras vecinas, y no nos cuestionamos cómo el espacio necesita organizarse en relación no a lo que el resto de personas están haciendo, sino a lo que esa persona y realmente a lo que esa unidad familiar, porque son las unidades familiares las que viven dentro de las casas, necesitan. Así es que en el encuentro de hoy te voy a proponer unas claves concretas para poder empezar a armonizar esta casa en relación a la persona que eres para conseguir un orden duradero.
¿Qué significa este orden duradero? Cuando yo empecé a acompañar a personas, siempre me preguntan, Lucía, ¿y cuál es el organizador perfecto? ¿No? Este tipo de preguntas. Lucía, ¿y cómo tengo que doblar las camisetas? Lucía, ¿cómo? Y las preguntas eran como muy prácticas, desde una perspectiva de ¿cómo organizo lo que ya tengo? Y yo siempre decía, no, primero revisamos y después organizamos. Lo que ocurre cuando intentamos esconder el desorden a través de un organizador es que no conseguimos un orden duradero. No sé si has probado alguna vez alguna técnica de orden, algún ritual de orden que te prometen que va a funcionar para siempre y de repente te funciona 1 o 2 semanas y después vuelve el caos. O haces ese zafarrancho de orden y de limpieza en casa y después de 10 días, 2 días, 5 días, depende de la casa, vuelve de nuevo el caos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Es que está roto? No, no está roto y no hay nada malo en ti. Lo que ocurre es que no estamos atendiendo a las raíces del problema, a las raíces de ese desorden. Por eso, la primera parte de este proceso de generación de orden, que es un proceso de generación de orden duradero, sin esfuerzo, es un proceso de revisión. Y para hacer un proceso de revisión no empezamos hacia afuera, empezamos primero hacia adentro. Y esto es lo que te voy a proponer. Te voy a proponer una pequeña meditación muy cortita en la que vamos a conectar con esa esencia, para conectar a través de ese silencio con los conceptos de la armonía para ti. Las casas, aunque hablamos de casas en plural, son casas en singular. ¿Qué significa esto? Que cada casa es diferente, tiene unas necesidades distintas. Algo que yo descubrí acompañando a personas es que, aunque las casas podían ser similares o las circunstancias incluso podían ser similares, las necesidades, los conceptos de armonía eran distintas. Hemos normalizado que yo hablo de orden y todo el mundo entiende lo mismo, pero eso no es real. Orden para una persona que se desplaza mucho, que viaja muchísimo, que no pasa casi tiempo en casa o que vive sola, es diferente de orden para una persona que trabaja desde casa, que pasa muchísimas horas de casa o que tiene 3 o 4 hijos. El orden, en un caso, tiene una serie de características y en otro caso tiene otra serie de características. Primero, para poder generar un orden coherente con la parte interior, necesitamos identificar cuáles son esas características. Esto se llama la individualidad de la casa. ¿Qué significa esto, Lucía? Pues significa que lo que es genial o un antídoto o algo que aporta valor a una persona puede ser veneno para otra. Esto pasa también con la alimentación. Hay personas que les sienta muy bien un determinado producto, por ejemplo la lechuga, ponemos un ejemplo concreto, y otras personas a quien la lechuga les sienta mal. ¿Cuál es el problema muchas veces de los procesos de orden? Que nos dan pautas o recetas estándar, que se supone que desayuno todo el mundo lechuga, y en el almuerzo todo el mundo esto, y en la comida todo el mundo esto. Pero esto no funciona. Cada cual necesita generar su propia receta. Y generar su propia receta no quiere decir que no tienes pautas concretas que son comunes. Lo que quiere decir es que primero necesitas identificar, cuando hablas de orden, ¿qué significa para ti? Cuando yo digo esta palabra, ¿qué es para ti? Así es que te pido que cierres los ojos, que te pongas con la espalda recta y vamos a identificar qué significa ese orden para ti. Te invito a que pongas el foco en tu respiración. Puedes tener los pies apoyados en el suelo, puedes poner las manos de forma cómoda. Simplemente concentra tu atención en la respiración, espalda recta y ojos cerrados. Si viene algún pensamiento, uso el anclaje, la respiración, para volver. Desde aquí te pido que identifiques, sientas o visualices un espacio armónico. No necesita ser el lugar perfecto, simplemente un lugar que te transmita armonía.
Observa cómo son los colores. ¿Es un lugar con luz? ¿Es un lugar oscuro? Observa si hay sonidos, qué tipo de sonidos hay. Observa si hay alguna textura concreta en ese espacio. Siente como tu cara sonríe, tu cuerpo se siente en armonía. ¿Qué significa ese sentirse en armonía? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Hay algún olor principal? Desde aquí te pido que agradezcas a este espacio sagrado, a este espacio armónico, que poco a poco vuelvas a tu respiración y que desde aquí abras tus ojos. No sé si se puede, pero sí que me gustaría saber si alguien ha identificado ese espacio, qué características tenía, si se pueden dar algunas respuestas en relación a esto, qué tipo de espacio era, si podéis ir escribiendo por mensajes. Sí. Vamos a ver aquí en el chat o en el chat de preguntas, si entran por acá, o también recuérdense que está en WhatsApp de Mens Venilia Guatemala o Mens Venilia Honduras. Ok, poco a poco se van animando, no te preocupes, que cuando empieza a entrar una ya empieza luego el resto de personas. Ya ¿Qué es la empezaron a entrar. armonía? Vale. Ahora está. Ana Cecilia nos dice, a mí me gustó ver el lugar con colores y plantas. Y Vale. Marlon dice, un espacio con naturaleza, un lugar con pinos y cielo celeste. Ujú, Ujú. Ana Cecilia complementa, actualmente está blanco y pálido. ujú. Ok, son las dos personas que han escrito por ahora. Vale. Cuando hago este ejercicio, el 90% de las personas imaginan un lugar, un espacio en la naturaleza. Y, y la verdad, y esta es un poco mi misión, mi objetivo en este proceso es que cuando haga este ejercicio, las personas puedan verse en casa. Cuando yo digo conecta con un espacio que te haga sentir en armonía, que te haga conectar con el orden, cuando hacemos un proceso de revisión, el objetivo es que ese espacio en el que recargamos las pilas, ese espacio en el que nos sentimos en armonía, ese espacio en el que nos sentimos en orden, debería de ser nuestra casa. Nuestra casa debería ser nuestro espacio sagrado. En estos momentos de confinamiento, algunas personas están viviendo el estar en sus casas como el estar en una prisión, porque muchas veces la casa no es ese espacio en armonía. Y más allá de este objetivo como misión, que es algo que me gustaría compartir, confío en que con este ejercicio hayas encontrado algunos puntos que puedas replicar después en relación a tu casa, porque estos puntos están relacionados con lo que significa la individualidad para ti en relación al orden, tanto a nivel de colores, como a nivel de aromas, de esencias, como a nivel de texturas, como a nivel de características en relación a la luz o otras características que hayas podido identificar. El objetivo, si te has encontrado una playa desierta, no es que dejes tu casa, la vendas y te vayas a vivir a la playa, aunque en algunos casos lo pueda ser. El objetivo de este proceso es que puedas identificar esos factores que hacen que para ti esa playa sea un espacio armónico y que puedas trasladarlos en tu casa, para que cuando hagas este ejercicio la próxima vez, después de tu proceso de orden, cuando yo te pregunte o te pida que identifiques ese espacio armónico, no tengas que irte a la playa desierta,
sino que puedas simplemente visualizarte en tu casa. Y para ello, en el día de hoy voy a darte algunas claves prácticas para poder traer estas características concretas de tu bioindividualidad poco a poco a tu casa, que es el espacio donde estamos confinados o donde, a mí me gusta decir, estamos en proceso de refugio. Así es que la primera idea que me gustaría compartir contigo es que identifiques ese lugar que sientas que es un espacio en el que te gustaría conseguir orden. Para cada persona este espacio será diferente. Te pido que confíes en tu intuición y que identifiques un espacio concreto. Puede ser algo grande dentro de la casa o puede ser algo muy pequeñito. Podemos estar hablando de un cajón de la cocina, que siempre que abres está demasiado lleno, o podemos estar hablando del armario o de las camisetas o del mueble del baño. Identifica un espacio concreto que sientas que es el espacio en el que necesitas poner armonía en estos momentos. Imagino que lo tienes identificado porque este es un ejercicio muy sencillo y ahora te voy a proponer un proceso que es el método que yo comparto, que es el método I7, para que puedas generar orden primero en ese espacio y después en el resto de la casa. Este método es muy sencillo. Vamos a imaginar que ese espacio que has identificado como espacio que necesita orden es, por ejemplo, el cajón de la cocina. Mantenemos ese cajón de la cocina, que sería ese espacio concreto en el que te ha venido. Estabas ahora en este proceso y de repente te ha llegado ese espacio. Vale, pues vamos a por él. ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos cuando tenemos que entrar a ese cajón de la cocina? Primero pasamos por la I, que es el método I7, la I, imagina. Imagina qué significa, Lucía. Pues imagina significa que tú tienes que imaginar, tienes que sentir cómo quieres sentirte al abrir ese cajón. Y a partir de ahí identificar cuál es la funcionalidad de ese espacio. No siempre nos planteamos la funcionalidad de los espacios. Por ejemplo, si es el primer cajón, si es el cajón que tiene los cubiertos, los tenedores, las cucharas, los cuchillos, ¿cómo te quieres sentir? Pues te quieres sentir que se abra con facilidad, que esté con suficientemente espacio. ¿Cuál es la funcionalidad? La funcionalidad es que tengas los cubiertos que necesitas a mano, que no tengas que escarbar para buscar cubiertos que realmente estás necesitando porque hay exceso o quizás hay algunos que ni siquiera cortan, que están ahí o que están rotos o que no te gustan y que siguen estando en ese proceso. Vale, una vez que ya hemos identificado cuál es nuestra ahí, cómo queremos que nos haga sentir el espacio y cuál es su funcionalidad, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la S. ¿Cuál es la S? La S es saca todo. ¿Y qué significa esto? Vaciamos ese cajón. Vaciamos al completo ese cajón y dividimos los objetos por categorías. Los tenedores por aquí, los cuchillos por aquí, las cucharas por acá y vamos organizando por categorías. Dentro de cada una de las categorías, pues vamos haciendo subcategorías en el caso de que sea necesario. En este ejemplo concreto he puesto un espacio muy pequeño, pero esto se podría hacer también en un espacio más grande. Yo recomiendo empezar ahora mismo por espacios más pequeños. ¿Por qué? Porque el proceso de generar orden es un proceso que se va desarrollando con el tiempo. Es como cuando intentamos tocar la guitarra. Si intentas tocar un instrumento, como por ejemplo la guitarra, empiezas aprendiendo los acordes más sencillos. Una vez que hemos aprendido los acordes más sencillos, ya podemos pasar a las notas más complejas. Por eso te recomiendo empezar por un espacio o una categoría que sea más sencilla. No te recomendaría empezar por una categoría que te genere ansiedad. Tampoco te recomendaría empezar por una categoría que estuviera vinculada con un objeto con vínculo emocional. ¿Qué significan los objetos con vínculo emocional? Son objetos que tienen unas características que van más allá de sus funciones. Por ejemplo, las fotos, los recuerdos, algo que alguien te regaló, esos serían objetos por vínculo emocional. Estos objetos no serían objetos por los que empezamos. Empezamos por objetos que de alguna forma sean sustituibles. ¿Por qué? Porque el saber que es sustituible, que en el caso de que yo me pase en el proceso de revisión pueda recuperarlo, nos da tranquilidad para elegir desde dentro, desde lo coherente, porque si no estaremos eligiendo desde el miedo. Miedo de ¿y si me equivoco? Miedo ¿y si después lo echo de menos? Miedo de ¿y si? Muchas veces nuestro desorden está vinculado a los miedos. Tenemos cosas de más por si acaso,
por si acaso ocurre algo, que son patrones muy vinculados a la escasez, que muchas veces hemos heredado de nuestros antepasados y que necesitamos trabajar en el proceso de revisión para que podamos realmente conseguir ese orden, que ese orden con visión presente, que de alguna forma refleja nuestra confianza en la vida. Y también tenemos otros patrones que están relacionados con el pasado o con el confundir los objetos con amor. ¿Qué significa esto? Pues que a veces creemos que porque alguien nos ha regalado algo, tenemos que retener esa cosa, aunque no nos aporta valor, porque pensamos que así estamos mostrando nuestro amor por esa persona. Y así muchas veces acabamos reteniendo cosas que de alguna forma nos están llenando nuestras casas y nos están llenando a nivel interior de aspectos que no necesitamos porque creemos que son muestras de amor. Esto es importante porque desde aquí podemos distinguir lo que es un objeto emocional de lo que no lo es. Los objetos emocionales son aquellos que nos hacen sonreír, son aquellos que cuando los observas conectas con la persona y es que se ve, es que te hacen sonreír. Los objetos que mantenemos por miedo son objetos que mantienes por, ay, pero que no se entere, claro, es que yo lo tengo que tener aquí a la vista porque ¿qué va a pensar si no? Cuando yo pongo esa cara, tengo este tipo de diálogo, estoy reteniendo por miedo. Por esto es por lo que nos empezamos por los objetos con vínculo emocional, porque primero necesitamos empezar a actuar con visión en el presente y asegurarnos de que aquello que mantenemos es aquello que necesitamos y desde ahí, poco a poco, iremos desarrollando nuestra capacidad de orden y conforme la vayamos desarrollando, vamos a poder discernir mejor qué necesitamos y qué no y vamos a poder cada vez tener más visión en presente, más visión de confianza y menos patrones limitantes que nos limitan por dentro y nos limitan en relación a nuestras casas. Seguimos con nuestro cajón. Tú imagínate tu espacio concreto, esa categoría o ese lugar concreto que has imaginado. Lo hemos dividido todo por categorías, lo hemos sacado todo y esa es la S. Primera E, imagina. Segunda S, saca todo. E es la tercera parte que sería elige. Elige qué se queda y elige qué se va. ¿Cómo hago para elegir qué se queda y qué se va? Pues de cada categoría identifico aquello que más me gusta. Por ejemplo, de los tenedores. ¿Cuál es el tenedor que más me gusta? Identifico, porque muchas veces hay uno en concreto o quizás son dos o tres, que son los que más nos gustan. Identificamos esos tres que más nos gustan. Y a partir de ahí, de identificar cuál es el que más me gusta, el que me encanta, el que no tengo ninguna duda de que se va a quedar seguro, tomo decisiones en relación al resto. Cuando ya he hecho la división de cada una de las categorías, identifico qué se queda y qué se va. Y esta es la E de elige. Elijo qué se queda, qué se va. ¿Qué hago con las cosas que me quedo? Pues las voy poniendo en el espacio. ¿Qué hago con las cosas que se van? Pues las divido. Habrá cosas que sean para donar, regalar o vender, que irán en una bolsa concreta. Habrá cosas que sean para reciclar y habrá cosas que sean para tirar o botar a la basura. Y eso iría en una bolsa concreta las de botar y en otra bolsa concreta las de reciclar. Esto nos permite ir separando aquello que no dejamos ir, porque que algo no te aporte valor a ti no quiere decir que no aporte valor a otras personas. Por eso diferenciamos aquellas cosas que pueden servir a otras personas en sus casas. En este caso, pues con los tenedores o con cualquier cosa con la que estés trabajando. Habrá casos en los que habrá cosas que no serán para compartir. Por ejemplo, si vas al baño, que es uno de los espacios los que yo suelo recomendar empezar, es posible que cosas que encuentres son caducados, ¿no? Objetos caducados, productos de belleza que llevas, de cosmética que llevas muchísimo tiempo sin usar, que no están en buenas condiciones, muestrarios de alguien te regaló o en un hotel en el que estuviste y has recogido durante muchísimo tiempo, pero realmente no estás usando y sabes que no vas a usar. Y este tipo de cosas, entonces eso sería cosas que nadie puede aprovechar, porque son cosas que no están en condiciones para ser aprovechadas. Y esas las dejaríamos ir. Y en el caso de que haya cosas, pues por ejemplo, un perfume que te han regalado que realmente pues no va contigo, pero quizás sí que vaya con otra persona. Entonces eso lo puedes dar para que otra persona pueda aprovechar y de esta forma usamos la energía también en relación a los materiales que no tenemos acumulada dentro de nuestras casas, sino que permitimos que fluya y que los objetos tengan la función que se merece. Ese perfume fue diseñado, fue creado para ser usado, no para ser guardado en el quinto estante del cajón del baño. Por eso es importante que identifiquemos y a partir de ahí sepamos
qué pueden usar otras personas, qué puede aportar valor a otras personas o familias y qué no. Y hacemos esta diferenciación. Cuando ya he identificado la E, elijo qué se quede, qué se va, vuelvo a la T, que es el toque de armonía. Vuelvo a poner cada cosa en su sitio y me cuestiono. ¿Este es el mejor espacio para estas cosas? Quizás este cajón, imaginemos el primer cajón de la cocina, tienes eso porque no solo tiene los cubiertos, sino que tiene los trapos de cocina, tiene el papel del hornear. Quizás tiene demasiadas cosas y no cumple su función porque tengo cosas que uso en mi diario y otras cosas que no uso a diario. Entonces me plantearía, ¿este es el mejor lugar para este objeto o para esta categoría de objetos? ¿Para los tenedores, para los cuchillos, para los paños de cocina? ¿Es el lugar adecuado? Teniendo en cuenta dos factores. Primero, más a mano lo que más necesito. Lo sé, esto es obvio y a veces yo creo que hablo como de sentido común. Lo que pasa es que muchas veces esto no ocurre. No tenemos más a mano lo que más necesitamos. Recuerdo hace poco, ¿no?, en una de mis formaciones sobre orden en casa, que una mujer me decía, es que mi salón está lleno siempre de juguetes de los niños. Es que no consigo ordenarlos y se desordenan, ordenamos y se desordenan y siempre está lleno de juguetes. Y digo, ¿vale? Digo, ¿cuál es el espacio de almacenamiento de los juguetes en el salón? Y ella me decía, no hay espacio de almacenamiento de los juguetes en el salón. Ya digo, vale. Y digo, ¿por qué entonces están los juguetes en el salón? Claro, es que mis hijos juegan en el salón. Vale, ¿y dónde está el espacio de almacenamiento de esos juguetes? En sus cuartos. Entonces, muchas veces, si lo sabes, cuando tienes especialmente hijos pequeños, el salón o el comedor es ese espacio que no solamente es el lugar en el que comer o en el que recibir visitas, sino que acaba siendo, como en el caso de esta mujer que tenía 3 hijos pequeños, acaba siendo un espacio de juegos. Es coherente que esté a mano lo que más uso. Si mi salón, dentro de su función, es ser un espacio de juegos, requerirá de un espacio de almacenaje cercano en el que poner esos juegos concretos que voy a estar usando en ese espacio de salón. Esto sería aplicarlo a cada uno de nuestros espacios en el que estamos. Seguimos con nuestro cajón de la cocina y es simplemente cuestionarse. Más a mano, lo que más uso. ¿Qué es lo que necesito? ¿Está a mano? ¿Está en el lugar que le corresponde? Y la segunda clave es 70% de capacidad. Yo me he formado sobre todo siguiendo 3 perspectivas. Una de ellas es aspectos de educación. Yo me formé en educación, especializada en educación de personas adultas. Por otro lado, me he formado en lectura energética y en Feng Shui durante muchos años con distintas escuelas. Y por último, me he formado también con distintas organizadores y organizadoras, entre ellas con Marie Kondo en Nueva York. Esto da como mi bagaje o mi parte teórica. ¿Y sabes lo que tienen todos estos procesos en común? Que el exceso provoca caos. Por eso, la segunda clave que quiero compartir contigo es no permitas que haya ningún espacio que tenga más del 70% de su volumen ocupado. ¿Qué significa? Pues que si tengo un cajón y está lleno al 100%, necesito reorganizar el espacio para que haya un 30% menos, porque esto implica orden visual. Y el orden visual es orden interno. No necesitamos organizadores maravillosos que nos salven la vida, necesitamos tener un 70% de ocupación. Y esto es inherente al orden. Cuando conseguimos esto, es como que de forma natural el orden se visibiliza. Y tú quizás me digas, sí, claro, Lucía, pero es que yo tengo una casa muy pequeña, tengo muy poco espacio. Y yo siempre digo que lo que tenemos es la ley de Parkinson. ¿Y qué significa la ley de Parkinson? La ley de Parkinson es una ley de productividad que hace referencia a que cuando tenemos un periodo de tiempo para hacer una actividad, tardamos ese periodo de tiempo. Pero si nos amplían el plazo para hacer la misma actividad, tardamos todo el plazo que nos han dado de más. ¿Qué significa esto? Que si tienes una semana para escribir un artículo, vas a tardar una semana en escribirlo. Pero si te conceden un mes para escribir el mismo artículo, vas a tardar un mes. Esto yo me di cuenta que se trasladaba también a las casas. Cuando naciste, cuando eras un niño, una niña, pues vivías en casa de tus padres y tu espacio de tus cosas estaba acotado. Tenías tu habitación concreta y ya está, tu recámara, no había más espacio. Era lo que tenías y entonces tus objetos encajaban en ese espacio.
Quizás te fuiste a vivir a estudiante en un piso compartido con otras personas, con otros estudiantes. Entonces tu espacio se amplió, tenías ya tu espacio concreto y quizás una parte del espacio compartido. Un poco en el baño, un poco aquí, un poco en la cocina, un poco de cosas allí. Quizás te fuiste a vivir a un piso de soltero, soltera, y entonces ese espacio se amplió. Quizás ahora, quizás después de eso convives con tu familia en una casa más grande seguramente y ese espacio se ha ampliado. ¿Y qué? ¿Hay más espacio y hay menos cosas? ¿Seguro? Lo que nos ocurre es que tenemos una cosa que se llama el horror vacui. Tenemos una tendencia acumuladora, todas las personas. Y esto se traslada en que tendemos a cuanto más espacio, más acumulamos, más llenamos. Desde aquí la respuesta a tener orden no es ampliar nuestros espacios, sino aprender a gestionar este miedo al vacío que tenemos. Para esto los procesos de revisión son tan importantes. Así es que sí, se puede tener, y he conocido casas de todo tipo, comunidades familiares de todo tipo, he acompañado a cientos de personas en este proceso y te aseguro que sí, se puede tener ese 70% de ocupación máxima. Esto sería quizás desde una parte más práctica. Desde una parte quizás más energética o espiritual, cuando yo relleno mi casa, mis espacios, a un 70% de capacidad máxima, ¿sabes lo que le estoy diciendo a la vida? Aquí estoy. Tengo espacio para aquello que me quieras traer. Muchas veces nos ocurren situaciones que quizás desde el tener no se ve tanto. O quizás se ve con los libros, ¿no? Si te eres una persona lectora a la que le gusta leer y alguien te recomienda un libro, y quizás es el libro justo que necesitas leer. Es el libro que es como la inspiración divina, como la señal que necesitas en ese instante. Pero tienes tu biblioteca tan llena de libros que se supone que tienes que leer o que te han dicho que te tienes que leer pero que realmente nunca te has leído o de cosas que se supone que te tienen que gustar que no tienes espacio para que llegue a ti ese libro que está realmente alineado con tu presente. Cuando yo dejo mi biblioteca, mi librería, mi primer cajón de la cocina, mi baño, mis armarios, mi ropero, a ese 70% de ocupación, de forma indirecta le estoy diciendo en la vida, aquí estoy y tengo espacio para que me llegue aquello que no sé que necesito, pero que sé que me vas a regalar. Y esto iríamos un pasito más allá y lo veríamos también a nivel de agenda y a otros niveles. Pero en este espacio concreto, como tenemos un tiempo reducido, no voy a entrar. Igualmente te dejo ahí la idea. Y esta sería nuestra nuestra T del toque de armonía. Hemos visto la E, la I, imagina, la S, saca todo, hemos sacado todo nuestro cajón de la cocina, hemos visto la E, que elegimos que se quede y que se va, sabiendo que hay cosas que se pueden donar, hemos visto la T, que es el toque de armonía, más a mano, lo que más necesito, y además ese 70% de ocupación máxima. Y cuando ya lo tenemos todo, ya tenemos las bolsas, aquellas bolsas que podamos dejar ir, las dejamos ir, y ya tenemos nuestro cajón, ya hemos organizado desde forma de funcionalidad y dejando un 70% de espacio, cierro mi cajón, ¿y qué hago ahora? Lucía, ¿no habías dicho I7? Falta una E. Sí. Y la última E es escribo. ¿Escribo? ¿En un proceso de orden? Sí. ¿Sabes por qué? Porque lo que determina que yo consiga un orden duradero es que integra el aprendizaje que me ha llevado al desorden. Hace poco me escribió una persona y me decía, Lucía, pues que tengo tantas historias que podría contar, voy a contar simplemente un par. Y me decía, Lucía, cuando hice el proceso con la ropa, me di cuenta que no me costó nada hacer el proceso, el método I7, con la ropa de estar por casa, con mi ropa de deporte o con mi ropa de diario. En cambio, me costó muchísimo hacer el proceso con mi ropa del trabajo. Cuando soy consciente de esto y me di cuenta de que si fuera sincera conmigo misma, hubiera dejado ir toda la ropa del trabajo porque es que no hay nada que me guste, cuando llegué a la E y creía que había un problema en mí, durante el proceso me decía, creía que había un problema en mí, que no había entendido bien el método, pero de repente me pongo a escribir y me di cuenta de que el conflicto que tengo no es con el proceso, ni siquiera con la ropa, el conflicto que tengo es con mi trabajo, que realmente es algo que no me aporta valor, no me siento realizada. ¡Wow! Mi casa está reflejando eso. Mi casa está reflejando que ese desorden, y en este proceso lo voy a visibilizar. Si yo puedo integrar este aprendizaje, más allá de la decisión que tome después, es que estoy pudiendo ordenarme por dentro. No hay nada roto conmigo ni con mis procesos.
Lo que ocurre es que este trabajo no me está aportando valor y esto me lo está demostrando la ropa. Otro caso concreto sería de una mujer que hace poco también me escribía y me decía, eso sí, en esta edición del curso, y me decía, Lucía, es que me he dado cuenta que cuando elijo las cosas que me encantan, no son las cosas que uso a diario. Y cuando hice el proceso y llegué a la E, fui consciente de que muchas veces guardo las cosas que me encantan para lo que se supone que son ocasiones especiales y no me permito disfrutarlas en el presente. No me permito concederme o regalarme lo mejor para mí. Me decía, y me he dado cuenta de que esto también lo hago en otras áreas de mi vida. Imagínate lo que significa descubrir eso. ¿Sabes algo que descubrí yo en mi proceso, en el baño? Yo descubrí que tenía mi baño lleno de cosas de cosmética que no usaba. Primero tenía cosmética tradicional. En la primera revisión, antes de conocer el método ISETE, cambié el tipo de objetos poco a poco con el tiempo a cosmética más natural. Pero seguía teniendo exceso. Antes tenía cremas de marca que no usaba y ahora tenía cremas naturales que no usaba. Pero seguía teniendo ese desorden de alguna forma. Yo veía mi armario y no me producía armonía, no me producía orden. Cuando yo hago el proceso del método ISETE y llego a la E, me di cuenta de que compro estas cremas porque quiero cuidarme, quiero sentirme bien conmigo. Y muchas veces lo que nos ocurre es que tenemos un vacío emocional que acabamos llenando con un objeto físico, porque creemos que lo va a suplir. Yo fui consciente de que mi desorden a nivel de baño estaba reflejando mi falta de autocuidado, mi necesidad de autocuidado. Cuando yo en la E descubro mi aprendizaje, desde entonces puedo cuestionarme. Cuando tengo la tentación de comprarme algo de cosmética, me pregunto, ¿de verdad me aporta valor o necesito cuidarme? Si hay una crema que me interesa, ¿de verdad es la crema que necesito? O quizás lo que necesito o lo que está representando esto es una falta de autocuidado. Y muchas veces lo que necesito no es una crema nueva, es pasar tiempo conmigo misma. Esta es la clave del método ISETE, porque es la que nos permite identificar aquello que ha generado el desorden, ese patrón, que muchas veces son creencias o pensamientos que nos han llevado a ese desorden. Desde la parte de la organización, desde el nivel que sea, hay siempre algo que necesitamos integrar para generar ese orden que sea duradero. Porque si no, lo que ocurre es que revisamos y después de un tiempo se imagina que yo reviso mi baño, que fue lo que me ocurrió. Reviso mi baño. Vale, sí, cambio algunas cosas y después de un tiempo vuelve el desorden. ¿Por qué? Porque no he integrado el aprendizaje. Cada desorden trae un regalo, que es un aprendizaje. Cuando yo lo integro, lo veo y desde ahí lo dejo caer. Muchas veces son pensamientos caducos que ya no necesitamos. Y ahí sí genera un orden duradero. Por eso la E es tan importante en este método ISETE. Y esta sería la última parte del proceso. Y esto es lo que te invito a hacer en este tiempo de cuarentena en tu casa. Que identifiques ese espacio concreto por el que quieras empezar. Importante, no empezar por un espacio candente. ¿Qué son los espacios candentes, Lucía? Son espacios donde hay un desorden que genera ansiedad. Si yo veo que es un desorden que identifico como inabarcable, que me genera a nivel físico un poco de rechazo, no empezaría por ese espacio, porque quiere decir que es un espacio candente. Como decía antes, el proceso de orden es algo que se va desarrollando, es como un músculo. Empezamos por un espacio que, vale, sí, está desordenado, pero me genera más curiosidad que ansiedad. Son energías diferentes. Cuando entro con curiosidad, quiere decir que no hay objetos con vínculo emocional o que no es un desorden que trae un aprendizaje que me puede bloquear. Cuando yo empiezo por un espacio candente, muchas veces cuando yo acompañaba a las personas me decían, Lucía, porque yo propongo un orden concreto, ¿no?, en los procesos de revisión, que después se adapta según las necesidades de las personas, pero es un orden que más o menos en el 80% de las casas funciona. Y cuando proponía este orden había personas que me decían, no, Lucía, pero es que yo necesito empezar por los papeles porque ese es el lugar que me genera el desorden. ¿Qué ocurre? Cuando yo empiezo con un espacio candente, si yo empiezo, pero es como las notas de la guitarra, si yo empiezo por una nota que es demasiado difícil, eso me va a generar frustración
y voy a creer que no puedo ser ordenada. ¿Por qué? Porque he probado a ordenar los papeles, no he sido capaz, identifico que yo no puedo, que el orden es para otras personas y no es para mí. Por eso empieza por un espacio que te genere curiosidad y no te genere ansiedad, para asegurarte de que no estás empezando por un espacio candente. Una vez que has acabado ese proceso, continúa con otro espacio. ¿Por qué te doy tantas opciones a nivel de disponibilidad? Porque sé que cuando estamos en cuarentena en casa, no siempre estamos con las circunstancias ideales e idóneas. Y nuestra disponibilidad no siempre es la misma según cuáles sean tus circunstancias. Lo ideal sería, claro que sí, que tuvieras 4 o 5 horas seguidas para hacer este proceso, pero no siempre es así, porque a veces estamos con nuestras familias, a veces seguimos trabajando, cada circunstancia es distinta. Entonces, empieza por un espacio que te genere curiosidad, no te genere ansiedad, para asegurarte primero de que no es un espacio candente y asegurarte después de que es un espacio que puedes abarcar en relación a tu disponibilidad de tiempo y de energía. Porque el orden en casa es algo que nos da energía, no es algo que nos la quita. Yo siempre digo que uno de los beneficios del orden es lo que una mujer que participó en una de mis formaciones me decía. En mis formaciones, la verdad que el rango de edades son muy variados. Hay gente muy joven, pero también hay gente jubilada que muchas veces han fallecido personas cercanas, necesita pues, revisar su vida de alguna forma al revisar su casa. Y recuerdo una mujer que era una mujer jubilada que tenía una casa muy grande, más de 300 metros cuadrados, con muchísimos objetos, y que estuvo mucho tiempo en el proceso. Y recuerdo que en uno de nuestros encuentros ella me decía, Lucía, dice, lo que tú das no es orden. Digo, ¿cómo que no? Y digo, ¿qué? Me decía, lo que tú das es el efecto wow. Y digo, ¿qué es el efecto wow? Me decía, el efecto wow es que yo entro a casa ahora y digo, wow. Y siempre me decía, dice, me has quitado años. No somos conscientes de lo que pesa el desorden hasta que empezamos a ordenar. Ahora que estamos en casa, es una oportunidad para identificar estos ruidos, estos desórdenes externos y empezar a conectar con ese efecto wow. Porque el objetivo es que recuperes tu vida, recuperes tus años y al mismo tiempo que puedas imaginar cuando hagamos la próxima vez esa meditación, tu casa. Porque eso quiere decir que tu espacio sagrado, tu espacio en armonía es tu casa. Y algo más que quería compartir, porque hemos hablado de dos conceptos. Por un lado, las dos causas principales de desorden son dos, que te lo decía cuando hablaba de mi proceso. Una es el exceso de cosas y la otra es la falta de rituales de orden. Yo te propongo siempre empezar por un proceso de revisión de tu casa. Igualmente me gustaría darte un hábito muy concreto que puedes aplicar desde ya para conseguir que el orden se mantenga una vez que lo has creado. No es la varita mágica, ya te lo digo, no te voy a dar la varita mágica, pero sí que te voy a dar un hábito que si lo integras puede ser muy importante para mantener el orden que crees. Y es muy sencillo, muy, muy, muy sencilla. Es la regla de los 2 minutos. ¿Qué significa esto? Significa que es un hábito muy concreto que implica que si puedes tardar menos de 2 minutos en hacer algo, lo hagas en el instante. Esto está relacionado con nuestro cerebro y es que cuando nosotros pensamos en hacer 5 cosas durante 2 minutos, imagínate, tienes que recoger un plato, tienes que coger una camiseta y doblarla, algo que son como 5 cosas que tardas 2 minutos en hacer. Si tú te planteas solo recoger un plato va bien. No es algo que cuesta. A nivel cerebral no suele generar pereza, es solo recoger un plato, son 2 minutos. Pero en cambio, si te planteas algo que dura 10 minutos, ahí ya empieza a generar resistencias, empieza a generar pues unos conflictos interiores, tu cerebro empieza a plantearse, ay, qué pereza, no me apetece, hoy no quiero. Por eso, la idea de esta regla en los 2 minutos es hacer 5 cosas de 2 minutos en vez de una cosa de 10. ¿Y esto cómo se consigue? Pues haciendo las cosas en el instante. Llegas a casa, que en este caso no sería llegas a casa porque probablemente salgas poco, pero nos imaginamos, llegas a casa después de ir a comprar, de ir a tirar la basura, ¿tardas menos de 2 minutos en poner las llaves en su sitio? Sí, pues pon las llaves en su sitio. ¿Tardas menos de 2 minutos en poner tu bolso en su lugar? Sí, pues pon su bolso en su lugar. ¿Tardas menos de 2 minutos en cuál sea el siguiente ritual de orden que necesitas? Hazlo en el momento. ¿Por qué? Porque el desorden
es la suma de muchos microdesórdenes. Recuerdo una mujer que la primera vez que fui a visitar su casa me dijo, ay Lucía, tenía mucha pena, ¿no? Mucha vergüenza. Ay Lucía, es que no quiero que veas que mi casa es un desastre, me decía. Y bueno, vamos a verla, vamos a verla. Y llegamos y es verdad que había desorden en el salón. Yo le dije, vale, ¿qué es lo último que has puesto aquí? Y empezó a hacerme el proceso, empezamos a hacer el proceso a la inversa. Y descubrimos cómo ese desorden, que parecía un caos total, era la suma de muchos microdesórdenes pequeños. Cuando yo empiezo a actuar en los microdesórdenes pequeños, me aseguro de que no llego al caos total. Y esto, si lo integramos, es muy, muy sencillo, pero si lo integramos, tenemos una base segura para que podamos generar un orden. Además, esto es una regla maravillosa para integrar dentro y desde ahí poder compartirla con las personas con las que vivimos, especialmente los niños. Cuanto más pequeños, mejor integran los hábitos de orden. Cuanto más mayores son, más difícil es que integren los hábitos de orden porque no han convivido con ellos durante la infancia. Igualmente, igual que cada persona tiene la capacidad de aprender a ser ordenada, si tú puedes aprenderlo, si yo he podido aprenderlo, que mi madre llamaba meditación la leonera, yo tengo la certeza de que todo el mundo puede. Esto no es algo con lo que se nace o no se nace, es algo que se aprende. Es algo que nadie nos ha enseñado. Y cuando aprendemos las reglas básicas y tenemos un orden concreto para poder desarrollarlas, podemos conseguir un orden en casa duradero y hacer de este espacio de confinamiento nuestro refugio más sagrado. Ahora me gustaría dejaros espacio para ver si hay alguna pregunta, alguna consulta o algo que sientas que quieres compartir y os dejo el micrófono. A Roy, que está hablando porque no. Listo. Sí, de hecho ha habido bastante comunicación mientras has dado la explicación. Nos han hecho bastantes comentarios y también preguntas y eso va a ser Vale. interesante. Hay una que estuvo en lo que hablabas al principio. Nos dice Tirsa cuando dice, vamos a ver, vamos a ver. No, pasemos aquí, que esto está con el ejercicio anterior. Entonces nos vamos a ir un poco más abajo. Ok, Tirsa nos dice, justo en su casa se siente encarcelada porque cuando con quien comparto no es ordenada y limpia como a mí me gusta y me gustaría. En este caso, pues pasará también en ese tema del orden. Te digo otro comentario quizá para que vayamos avanzando. Te voy Sí. dando 2 comentarios o 3 y así Vale. podemos ir avanzando. Nos dice Alma, yo puedo componer un espacio donde tengo hojas y libros, etcétera, de la universidad que tiene 20 años. Me enoja que quiera mover mi esposo estas cosas, que las quiera tirar realmente. Bueno, estamos hablando tal vez 2 temas que tienen que ver con relaciones con otros, ¿verdad? En este caso, Sí. una persona que vive alguien desordenada y otra persona que tiene un orden de ciertas cosas que parece importante y llega el esposo y las quiere tirar. ¿Qué les podrías decir al respecto? Pues a Tirsa y Alma les diría 2 conceptos. Primero, esta quizás especialmente para Tirsa, ¿no? Es que quizás las respuestas son diferentes, aunque el concepto es lo que comentaba Roy, ¿no? Es la convivencia. Muchas veces el orden no depende solamente de la persona, sino también de la convivencia. Y esto, en relación a Tirsa, cuando convivimos con personas que tienen un concepto diferente de orden, hay un concepto que creo que es importante que integremos y quizás es un poco, a veces soy un poco rotunda con esto, ¿no? Porque yo lo que digo siempre es, no podemos cambiar a las personas. Podemos inspirarlas, pero no podemos cambiarlas. Es como cuando muchas veces se intenta instaurar hábitos en los hijos, que esto quizás es algo que está muy, muy visto. Y tú quieres hacer que tus hijos lean. ¿Cómo consigues que tus hijos lean? ¿Los obligas a leer 5 o 6? ¿Los martes y los jueves? ¿Qué vas a conseguir en ellos? ¿Te han intentado obligar alguna vez a leer de 5 a 6? ¿Te han obligado a ti a hacer alguna actividad que no querías hacer? ¿Qué generas en relación a esa actividad? Y es lo que nos ha pasado a muchas personas en relación al orden. A mí me ha pasado. A mí me imponían ordenar mi habitación, pero no me habían dado nunca las herramientas para saber cómo ordenarla. Yo generé un rechazo al orden y una sensación de que había una incapacidad en mí al orden. Esto pasa también muchas veces con la lectura. Cuando imponemos la lectura a nuestros hijos, lo que conseguimos, lo que generamos es un rechazo al propio proceso de lectura. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos inspirarles. ¿Cómo podemos inspirarlos? Inspirarles. Leyendo. Si mi hijo o mi hija me ve a mí leyendo, si me ve disfrutando de la lectura, si me ve siendo feliz en el proceso de lectura, probablemente se cuestione
esta seguramente sea la mejor invitación que pueda hacer para que mi hijo o mi hija empiece a leer. Lo mismo ocurre con el orden. Cuando yo intento forzar un patrón de orden, lo que ocurre es que muchas veces consigo el efecto contrario. Y es que la persona finja que está ordenando cuando estoy mirando, pero si no, no va a ordenar. Entonces, ¿cómo podemos inspirar a esa persona? Trabajando en mí. Trabajando en mí el orden, trabajando en mí el disfrute del orden y desde ahí inspirando. Y aquí vendría la segunda parte, que es lo que quizás preguntaba Alma, ¿no? ¿Cómo evito que mi esposo tire los apuntes, los libros? Hay un concepto aquí que son los acuerdos de convivencia. Y esta es parte también del orden. Es algo que muestro en mis formaciones, es algo bastante extenso. La primera parte sería, este orden de preguntas ha sido perfecto, porque la primera parte sería la primera parte, que sería el trabajo en mí, que es lo que le diría a Tirsa. Foco en ti. Primero foco en ti y en disfrutar del proceso. Cuando realmente todos tus espacios estén ordenados, cuando tú realmente hayas conectado con ese poder del orden, ahí pasamos a la segunda parte, que son los acuerdos de convivencia. Por supuesto que si una unidad familiar está conviviendo conjuntamente, necesitamos unos acuerdos. Y aquí llegaríamos primero de haber pasado por la otra parte. Uno de estos acuerdos puede ser estar en ese espacio con tu esposo e identificar esto me aporta valor a mí por estas cosas. Necesito que esto esté. Y quizás podéis debatir en cuanto al espacio concreto en el que estar y encontrar ese acuerdo de convivencia, tanto en relación a estos procesos como en relación a otros, tanto con esposo, con la esposa, pero también con los hijos y las hijas, especialmente con la adolescencia, que es cuando los acuerdos de convivencia son muy necesarios. Si no se han instaurado desde niños y niñas, será necesario instaurarlos en ese momento, que es cuando quizás hace más visible ese desorden o esa falta de acuerdos. Lo que es importante es que una vez que los acuerdos están instaurados, funcionan para toda la familia. Esto es importante, requiere la implicación de todas las familias, porque a veces instauramos acuerdos que no son cómodos, pero aquí abriría toda otra línea de todo este proceso que quizás no es el momento de meterme, pero sería foco en ti, primero, sí o sí, y segundo, acuerdos de convivencia. Excelente. Buenísimo. Si nos pueden ir colocando también, si está quedando claro, necesitamos su feedback ahí para las personas que se les va respondiendo, si nos pueden colocar un OK o si tienen algo adicional. Nora nos hace esta afirmación, dice, wow, increíble lo que sucede con las cosas que no te aportan valor a tu vida. Ana Cecilia nos dice, lo que me pasa a mí es que ordeno el fin de semana y entre semana desordeno. Por ejemplo, el desayunador. ¿Cómo mantengo ese orden durante la semana? Claro, es que yo creo que confundimos, a mí me pasaba esto, tal cual. Mi caso volvía al caos y decía, pero ¿cómo puede ser? Se dice que de media pasamos 5 horas a la semana ordenando. Es curioso, porque lo cierto es que cuando yo aprendí a ordenar, paso mucho menos tiempo y soy mucho más eficaz. Y no es porque yo tengo un don especial, porque ya te he dicho que no he nacido con él. Lo que ocurre es que necesitamos primero no solo ordenar, necesitamos primero revisar. Cuando nos aseguramos de que tenemos un 70% de espacio colocado, cuando las cosas están más a mano de lo que más necesito, cuando yo he hecho una revisión del espacio, por ejemplo, de ese desayunador, lo que ocurre es que cuando yo termino, la cosa vuelve a su sitio. ¿Por qué? Porque es el espacio que de forma natural me permite o me llama al orden. Cuando el desorden vuelve, en poco tiempo, si es el fin de semana y durante la semana vuelve el desorden, quiere decir que tengo exceso de cosas o falta de rituales. Y muchas veces es la combinación de ambas. Si es exceso de cosas, revisión. Si es falta de rituales, empieza por integrar la regla de los 2 minutos. Esta sería como mi respuesta. Igualmente, si es tan poco tiempo que vuelve ese desorden, seguramente sea también por la primera parte, ese exceso de cosas. Así que te invitaría a revisar ese espacio concreto, que seguro que hay un aprendizaje detrás de ese desorden que te servirá no solamente para tu casa, sino también para otras áreas de tu vida. Esta es la magia del orden, que cuando nosotros identificamos ese aprendizaje no me sirve solo para mi casa. Cuando yo, como me decía esta mujer, identifico que no me permito las cosas que quiero, que las guardo para después, las cosas que me encantan, y al final esto lo cambio en mi casa, esto lo cambio en todas las áreas. Porque seguramente incluso cambie la forma en la que me visto. Porque ahora no dejo esa camiseta que me encanta para días especiales. Ahora me la pongo en mi día a día. Y eso tendrá una repercusión a otros muchos niveles. Así que te invito a revisar ese desayunador y a descubrir ese aprendizaje que te servirá en relación a eso y no solo.
Excelente, Lucía. Tenemos otra pregunta de Tirsa. Dice que ella tiene una habitación que se debe organizar, pero siempre lo deja para después porque la mayoría de objetos que tengo ahí son recuerdos y no quiero deshacerme de ellos, pero son muchas y no sé por dónde comenzar. Vale, si son muchos y hay desorden, suele ser porque hay exceso de lo que tú llamas recuerdos, que son objetos con vínculo emocional. Te voy a poner otro ejemplo muy concreto. Yo, mira, en uno de mis procesos participó una mujer, la voy a llamar Carmen, siempre cambio el nombre de las personas por temas de anonimato. Participó una mujer que se llamaba Carmen y me decía, Lucía, en mi salón, en mi comedor, siempre no estoy consiguiendo, estoy siguiendo el proceso, pero no estoy consiguiendo que haya orden. Y yo le pregunté, ¿qué hay? Háblame un poco de los espacios, ¿no? ¿Qué hay en los espacios? Me habló de uno de los espacios, de uno de los muebles, me dice, me empezó, se le cambió la cara. A la verdad de ese mueble se le cambió un poco la cara. Yo le pregunté, ¿qué hay en ese mueble? Y me dice, es que tengo la vajilla de mi madre. Es una vajilla heredada, mi madre ya falleció hace unos años y era su vajilla favorita. De hecho, me la puso en la herencia. Ella me regaló esa vajilla. Yo no la uso porque la verdad es que no me gusta, ocupa mucho espacio y cada vez que la veo, ay, me sabe mal. Es que debería estar usándola, no la uso. Y yo le pregunté, digo, Carmen, ¿hay algo? ¿Tienes algún objeto que sea un recuerdo de tu madre que te haga sonreír? Ya me dijo, sí, tengo ese pañuelo que era de mi madre, que no puede ser, porque lo he lavado un montón de veces, pero me da la sensación de que cuando lo cojo, cuando me lo pongo ese pañuelo, que todavía huele a ella. Ese es un objeto con vínculo emocional. Son esos objetos que nos hacen sonreír, que cuando los ves sonríes. Si esa habitación llena de recuerdos tú la ves y no sonríes, es que muchos de esos recuerdos no son objetos con vínculo emocional. Cuando Carmen fue consciente de esto, se dio cuenta de que estaba reteniendo esa vajilla, esos platos que no le aportaban valor, que le hacían tener un recuerdo en negativo en relación a su madre, que le hacían sentir una mala hija porque debería estar usando y no lo usaba, y la dejó ir. Dejó ir esos platos, encontró una familia que sí que los apreciaba y se quedó con aquellos recuerdos de su madre que sí que le hacían sonreír. Desde entonces recuperó ese espacio en su salón, que casualmente era el espacio que le faltaba, y esto pasa muy a menudo. Y por otro lado, también consiguió cambiar su recuerdo en relación a su madre, que esto es algo muy sutil. Pero antes ella se acordaba de su madre y se sentía intranquila. Desde entonces, esto le permitió, como de alguna forma, cerrar una de las etapas de duelo en relación a la muerte y pérdida de su madre. Así es que mi invitación sería a no empezar por ahí, porque por supuesto este es un espacio candente, porque te genera seguramente una sensación de incomodidad o ansiedad. Y igualmente cuando llegues a ese proceso, después de otros espacios, por supuesto, yo casi que te aseguro, y aquí me estoy mojando, pero en el 90% de posibilidad que habrá exceso en eso que son los recuerdos. Y cuando llegues a ese punto, que no creo que sea durante el proceso de cuarentena, a no ser que el resto de la casa esté perfecta, que sea después de haber aprendido bastante en el proceso y que puedas permitirte identificar cuáles son realmente aquellos objetos que se merecen ser llamados recuerdos. Porque en la mayoría de los casos, esos excesos nos llevan a una sensación de desconexión, incluso con los propios recuerdos, con los propios objetos y con lo que representan. Como en el caso de Carmen, que la había llevado a un punto de desconexión incluso con su madre. Así que no empieces por ahí y cuando llegues ahí, asegúrate de cuáles son los que realmente se merecen estar en esa categoría. Porque en esa categoría es como la categoría de los mejores amigos. No todo el mundo es tu mejor amigo. No todo el mundo, no todos los objetos son objetos con vínculo emocional. Excelente. Aquí hay una conversación que hacen algunas personas con respecto al nombre del método. Dice, ¿cuál es el nombre exactamente? Otra persona pone aquí ISETE, ISETE. Sí, No sé si es ISTETE. correcto, ¿verdad? ISETE, ok. Sí, Y podría repetirlo el significado de la T, dice Mireida, nos pregunta. sí. Hago la revisión general de todos. La I, imagina. Imagina cómo te quieres sentir y la funcionalidad del espacio. S, saca todo y divide por categorías. E, elige qué se queda y qué se va. T, toque de armonía. Más a mano, lo que más uso y un 70% máximo de ocupación. La última E, escribe.
Excelente. Por favor, si nos pueden poner ahí como feedback, que nos vayan poniendo cómo se está quedando claro. Amelia nos hace una afirmación. Tengo entendido entonces que el desorden exterioriza los miedos. Bueno, no sé si es afirmación o interrogación, ¿no? No pone aquí el signo. Pero bueno, ¿qué podrías decir con esto? ¿Es así? ¿Se exteriorizan los miedos? El desorden muchas veces representa nuestros miedos, que al final están de la mano de pensamientos. Hay pensamientos que nos han llevado a ese desorden. Detrás de ese pensamiento normalmente hay un miedo que se esconde detrás de un patrón. La mayoría de las veces son patrones heredados o patrones culturales. Si, por ejemplo, algún antepasado nuestro ha vivido una situación de guerra, probablemente ha vivido una situación de escasez, aunque sus descendientes no vivan directamente en una situación de guerra o de escasez concreta, tendrán patrones de acumular por si acaso, porque han heredado esa tendencia en la forma de relacionarse con los objetos. Un proceso de orden es también un proceso de identificar esos patrones heredados o culturales y que muchas veces necesitamos dejar ir para tener una vida con presencia. Y una vida con presencia es una vida con abundancia. Una vida con abundancia es una vida en la que confío de alguna forma en que la vida me va a ofrecer aquello que necesite en el momento en lo que necesite. Esto no quiere decir una vida de tirarlo todo y quedarme sin nada. Al contrario, no es una vida de sufrimiento, de sacrificio, sino que es una vida de quedarte con aquellas cosas que de verdad te encantan. Es una vida de rodearte de objetos que te hagan sonreír. No es una vida de llenar tu casa de cosas para aparentar, no es una vida de llenar tu casa de cosas hacia el resto, sino con una visión desde dentro. Entonces sí, muchas veces los desórdenes reflejan miedos vinculados a patrones culturales, patrones familiares y también pensamientos vinculados al que dirán, qué pensarán y me lleva a adquirir determinados objetos que simplemente reflejan este miedo que tengo a nivel interior. Excelente, Lucía. Bueno, aquí nos hacen ahora una pregunta interesante que dice, ¿cómo iniciar en un espacio candente? No empieces por un espacio candente en una cuarentena. Yo diría no empezar por un espacio candente en una cuarentena. Primero hay que hacer los espacios no candentes. Es que esto sería todo un tema para toda otra conferencia. Pero sería primero empieza por un espacio no candente. Para asegurarnos de que cuando llegamos al espacio candente es un proceso armónico. Yo tengo una persona que estoy acompañando que ahora mismo está con un trastero. Y sus primeras etapas en el proceso, y diseñamos un plan para ella, y sus primeras etapas en el proceso le costaba bastante discernir. Ahora, justo antes de conectarme, leía un email suyo que me había escrito y me decía, Lucía, el trastero no me está costando nada y tengo miles de cosas. ¿Por qué? Porque ha llegado a su espacio candente, que en su caso es su trastero, que está lleno de cosas, después de haberse ejercitado en el resto de espacios. Entonces, no hay atajos. No hay atajos para el espacio candente, necesitamos pasar por el resto de pasos. Igual que no hay atajos para aprender a tocar bien la guitarra en las notas más difíciles. Necesitamos pasar antes por aprender las notas más sencillas. Así que no empezamos por un espacio candente, sino que continuamos en el espacio candente después de haber desarrollado las habilidades. Es algo que de alguna forma se vuelve innato, pero para que se vuelva innato necesitamos pasar por la práctica. Veréis que todos mis enfoques son muy prácticos. Yo siempre llevo a la práctica. A veces me pregunta, Lucía, ¿cómo convencemos a la gente de que ordene? Y yo digo, no hace falta convencer a nadie. Esto se contagia. Y esto, bueno, es otro tema, pero yo, como ha venido, sí que me gustaría compartirlo. Recuerdo una mujer que compartía con su marido y su marido era una persona, su esposo era una persona que era un artista. Entonces acumulaba un montón de cosas de todo tipo, un montón de baratijas, muebles, maderas, tejidos, por si en algún momento le servían para desarrollar una actividad artística. Y esta mujer estaba agobiadísima y venía como con mucho miedo entre sí. Su espacio candente para ella era el estudio que tenía su esposo. Y yo le decía, no pongas el foco ahí, no pongas el foco en tu espacio candente, que muchas veces también va vinculado a espacios compartidos con otras personas. Pon el foco en ti. Y hicimos un par de etapas, un par de procesos en distintos espacios. La tercera etapa o el tercer proceso que hicimos fue con su ropa. Al hacer el proceso con su ropa, yo siempre decía, pon el foco en ti, primero pon el foco en ti, pon el foco en ti. Cuando ella hizo el proceso con su ropa, cuando por fin encontró su estilo, de repente su esposo la empezó a ver de otra forma. ¡Oh! Estás más guapa, ¿qué has hecho? Has cambiado tu estilo, has cambiado tu forma. Y no es que hubiera cambiado su estilo, es que su estilo había estado escondido dentro de su armario esperando a ser descubierto, porque había demasiadas prendas que no tenían nada que ver con ella en ese instante.
Cuando ella descubre su estilo, conecta con el poder del orden, de repente su esposo se interesa y le empieza a preguntar, "¡Ah! ¿Y no me ayudarías con mi estudio?", le dice. Me gustaría también sentirme así, como te sientes tú, yo con mi estudio. Y solo fue cuando ella se permitió abrirse al cambio que le dejó espacio a él para que se acercase. Por eso, un espacio candente, cuando está vinculado con otras personas, no empezamos por ahí. Nunca, empezamos con nosotras, empezamos contigo, con tu punto, con tu foco, poniendo el foco en ti, porque desde ahí esperamos. Y un espacio candente, cuando no está enfocado en otras personas, pero igualmente es un espacio candente, tampoco empezamos por él. Empezamos por aquellas partes más sencillas que nos permiten desarrollar la capacidad de discernir qué se queda y qué se va, porque es algo que se desarrolla y de repente se vuelve innato. Espero responder. Si hay algo que no queda claro, avisarme. Excelente, sí. De hecho, están colocando por acá que sí, que está quedando. Gracias por el consejo, dice Tirsa. Bueno, a Lucía me pidió que le hiciera aclaraciones de sitios o lugares que se dicen de forma distinta en Latinoamérica. El trastero para España es lo que representa aquí en Guatemala la bodega, ¿sí? Donde va a ¿Verdad? guardar uno lo que no se utiliza diariamente, va uno a la bodega y en la bodega se guarda. Por aquello de los sitios que tienen nombres distintos. Pero por lo demás todo va muy claro. Nos hacen aquí algunas, bueno, hay unas preguntas que de hecho ya se fueron resolviendo, como Marlon, que dice alguna clave para persuadir a alguien de la importancia del orden y dice, bueno, ya gracias, ya está respondido, ya se mencionó. ¿Algún libro que nos recomiendes para profundizar en esta metodología? Nos dice Vivian. Sí, yo tengo un libro que es el libro de Esencia Minimalista, que es un libro escrito por mí. Esencia Minimalista va más allá del tener, tiene tres partes, tenía el tener, el hacer y el ser. Entonces, si te interesa ir más allá, yo te recomiendo el libro Esencia Minimalista. Y si quieres especializarte específicamente en temas de la casa, el libro de Marie Kondo, que es La magia del orden. Hay cosas que yo no comparto con Marie Kondo, igualmente creo que tiene una visión, de hecho me he formado con ella, tiene una visión de la que se puede aprender muchísimo y que seguro que te da claves concretas que puedes aplicar también en tu casa. Entonces, si quieres esta visión desde el método I7 con una visión dentro y fuera, esencia minimalista, si quieres enfocarte en la casa, el método La magia del orden de Marie Kondo. Excelente. Por aquí María nos pregunta, recomendaciones para no procrastinar. Esta me hicieron hace poco. ¿No procrastinar en qué? Yo le preguntaría primero. A ver si nos puede responder. Porque con un caso concreto es más sencillo. Amelia nos dice, en lo que nos va respondiendo María, Sí, nos dice Amelia, actuar bajo el lema un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. este lema es maravilloso, Amelia. Un lugar para cada cosa en su lugar y el lugar exacto para cada cosa. A veces las cosas no están en el lugar en el que tienen que estar. Entonces, cuando hay desorden, al final nos está diciendo esto, que hay cosas que están en un lugar en el que no tienen que estar. Y en nuestra agenda también pasa, ¿eh? Quizás me voy a meter un poco más ahí dentro, pero cuando tenemos la agenda llena de cosas, eh, quizás no todo está en su lugar. Ok, listo. Por aquí Ana Cecilia nos dice, excelente, gracias. Karin nos dice, si tomara la decisión de compartir una casa con mi pareja, aparte de los acuerdos de convivencia, ¿es importante que los conceptos de orden sean similares o basta con los acuerdos de convivencia? Es importante que los conceptos de orden estén dentro de los acuerdos de convivencia. Quiere decir, los acuerdos de convivencia a veces son homogéneos en cuanto a general, como quién lidera este espacio, quién lidera esto, o temas de rutinas de limpieza, ¿no? Hay cosas que son como muy básicos. Pero hay otros aspectos que quizás son más sutiles y están vinculados con visiones. Por ejemplo, si es el dormitorio de alguien, pues esa persona de alguna forma lidera ese espacio. Entonces, es importante tener una visión homogénea, pero teniendo claro que es necesario, pues eso, llegar a algunos acuerdos a nivel de convivencia para que sea armónica para todas las personas. Porque a veces los conceptos de armonía no son exactamente iguales. Igualmente, yo recomiendo hacer el proceso de la meditación a las personas de la casa conjuntamente en la unidad familiar y muchas veces son muy similares. Entonces, es muy probable que un 80 o un 70% sea igual en cuanto a conceptos que también a veces son universales. Y después hay un 20% que sea diferente. En ese 20% es el que tendríais que negociar en relación a los acuerdos de convivencia.
Y esto lo tenéis que ver en relación también a los distintos espacios. Por ejemplo, la visión del orden puede que sea la misma en relación al dormitorio, que el dormitorio tenéis claro que es para dormir, entonces pocas cosas a la vista, poca decoración y todo lo que sea decoración que inspire mucho la calma, el relax y la función del espacio, que sería la primera I del método I7. Y en esto puede que estéis de acuerdo, pero quizás no estéis de acuerdo con el baño, que para ti el baño también es un espacio como que necesitas que esté muy limpio y para él necesita que todo esté a mano, entonces él todas las cosas que pueda tendrán que estar fuera. Encontrar un acuerdo en el baño sea necesario en relación a la visión de la armonía, pero quizás en el dormitorio no. A veces hablamos de las casas como entes únicos, pero también tenemos que ver las diferentes necesidades. Por eso sí que sería necesario, pero te adelanto que seguramente no sea necesario en todos los espacios, sino que en algunos espacios concretos en los que esas visiones de orden sean de alguna forma, entren en conflicto. Entonces ahí sí que podréis decidir en relación a, bueno, no es que yo necesito que se limpie en 2 segundos o yo necesito, y a partir de ahí eso es lo que permite de alguna forma el orden. Un acuerdo de convivencia que yo recomiendo a todas las personas es menos ruido visual. ¿Qué significa menos ruido visual? Menos ruido visual es cuanto menos cosas a la vista, mejor. Cuanto menos cosas encima de la encimera en la cocina, mejor. Cuantas menos cosas en el baño a la vista, mejor. Cuantas menos cosas en el comedor, en la mesa, mejor. Si cada cosa tiene su lugar, habrá menos cosas visibles y el espacio invitará a su función, a la función para la que fue creado, que sería vuestra I, vuestro concepto de armonía. Entonces, esto es algo que yo recomiendo a título general, pero cada persona después lo adapta a sus necesidades, al espacio, las categorías y a los acuerdos de convivencia con la persona o las personas con las que convive. Quizás visto así puede parecer algo complejo, pero te aseguro que es muy sencillo. Solo que muchas veces no nos hemos parado a hablar de aspectos en relación al orden. Es como un tema un poco tabú en algunos casos. Como que todo el mundo habla del orden o que lo tiene integrado, como que una vez a las semanas se limpia y se ordena, o los cambios de estación pues también se revisa, pero nadie nos ha enseñado ni las pautas para ordenar y es algo que no llegamos muchas veces ni a hablar. Y al mismo tiempo suele ser la causa número 1 de conflicto en la pareja. Es curioso que es la causa número 1 de conflicto en la pareja y nunca nos hemos sentado a hablar de lo que significa el orden para ti y lo que significa el orden para mí. Es curioso. Generar acuerdos de convivencia es pararse, es sentarse a hablar de algo que es necesario dialogar, no desde el enfado, no desde la recriminación, sino desde la curiosidad de vamos a ver qué significa para ti el orden en este espacio y para mí, y ahí encontrarse. Y probablemente descubras muchas cosas que ni siquiera sabías sobre tu pareja. Y aquí ya dejo los puntos suspensivos, ¿no? Para que cada cual la encuentre. Porque se conocen mucho a las personas, identificando cuál es su concepto de orden. Porque el concepto de orden está muy vinculado con nuestros valores principales. Y a veces este conflicto que suele haber en las parejas está reflejando un conflicto de valores base. Y ya esto no entro más aquí porque tenemos un espacio limitado, pero si no... Da para más temas. Este sí. Ok, mira, nos dice ya María, dice que el tema de procrastinar, dice, es en empezar a ordenar, dice, decir, vamos a ver, decir mejor lo dejo para después. Es el cerebro, es tu cerebro. María, no hay nada roto contigo, es tu cerebro. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que se nos ha generado un rechazo al orden. Y este rechazo al orden en algunas personas, hay otras que no lo tienen, pero las personas que hemos tenido rechazo al orden, y yo soy una de ellas, es porque se nos ha impuesto. Este orden no ha nacido desde una necesidad interior, sino desde una imposición exterior, probablemente de tus padres. Y esto es algo que llevamos dentro, ¿no? Entonces tendemos a procrastinar algo que no nos genere una satisfacción. ¿Qué necesitas? Conectar con la satisfacción del orden. Te invito a pasar a la acción y a probar el método I7 en un espacio que puedas abarcar, que no te dé tendencia a procrastinar, que sea algo pequeño, que tardes poquito tiempo. ¿Para qué? Para que desde la práctica puedas conectar con ese poder del orden, puedas darte cuenta de lo bien que te sienta por dentro y desde ahí ya dejas de procrastinar, porque te sentará tan bien. Yo creo que ni siquiera yo puedo convencerte de que ordenes. Yo no te puedo dar una técnica para convencerte de que ordenes o de que dejes de procrastinar,
porque estaría imponiéndote la lectura, que es lo que recomendaba antes que no hay que hacer. Lo único que te digo es que lo pruebes. Pruebes este método en un espacio concreto, en un espacio acotado, y desde ahí que puedas conectar con esa satisfacción personal. Esa satisfacción personal será la que consiga que dejes de procrastinar, porque llegarás al efecto wow. Cuando esta mujer, 65 años, casa de más de 65 años, casa de 300 metros cuadrados, miles de objetos en esa casa. Cuando ella conectó con ese wow de que llegaba a casa y respiraba, yo no necesito convencerla de que acabe su proceso. Ella está enganchada al proceso. ¿Por qué? Porque la hace sentir bien. La claridad fuera nos da claridad dentro. Y cuando empiezo a vivir eso, el orden no se puede entender a nivel racional, es necesario vivirlo. Cuando yo vivo ese orden, me cambia la vida. Pero no porque mi entorno o mi casa cambie, sino porque yo cambio por dentro. Me siento mejor conmigo misma. Y sí, recupero tiempo y se limpia más rápido y se desordena menos, pero sobre todo me siento mejor conmigo, porque he dejado ir cosas caducas a nivel exterior e interior. Y esto engancha, porque en el fondo yo creo que nuestro estado natural es el orden y que el desorden son simplemente unas nubes que no nos dejan permitir ese sol, no nos permiten ver ese sol que siempre ha estado ahí. Si te da pereza quitar las nubes, es que todavía no ves el sol. Te invito a pasar a la acción para poder ver el sol y desde ahí será mucho más sencillo seguir quitando nubes. Excelente, Lucía. Yo creo que está quedando bastante claro. Por ahí nos están agradeciendo las respuestas. Marlon específicamente nos pregunta, ¿alguna clave para descifrar lo que significan las cosas que acumulamos? Suelo acumular zapatillas para correr. Me gustaría tenerlo delante para poder verle la cara. Tendemos a acumular zapatillas para correr. Depende de, yo te preguntaría dos cosas. ¿Las usas? Y después también preguntaría otra cosa. Muchas veces los objetos sí que reflejan. De hecho, en mis formaciones yo no hablo tanto de espacios de la casa como de ámbitos de la vida. Los ámbitos de nuestra vida están reflejados en los espacios de la casa. Y hay algunos que sí que son comunes. Estos son los reflejos, ¿no? Muchas veces, pues bueno, el baño a veces está reflejado con nuestro autocuidado y los distintos objetos dentro del baño tienen también reflejos. Las zapatillas también tienen reflejo. Además, tienes un patrón muy concreto que son las zapatillas para correr. Entonces, sería identificar cuál es tu concepto en relación al deporte y ahí tendrías que ver conceptos de imagen personal. Probablemente estas zapatillas están reflejando algún tipo de conflicto con la imagen personal. Me gustaría tenerte delante porque te estoy dando como una receta así un poco estándar, entonces te invito a valorar si realmente resuena contigo o si no, pero sí que sería como un hilo del que tirar, desde el que empezar a tirar. Conceptos de autoconcepto, imagen personal y satisfacción personal. Y desde ahí seguramente llegues a ese exceso de zapatillas, porque sí, cualquier exceso en categorías concretas refleja un área muy concreta dentro. Pero esto es como la interpretación de sueños. Vale, sí, el agua suele representar emociones, pero habría que ver qué estado tiene el agua, qué características, lo mismo con esto. No me gustaría dar una visión como demasiado superficial de esto. Tendrías que identificar algo más. Igualmente yo te diría investiga por ahí. Excelente. Justo nos dice también Marlon que empieza a creer que aplicar eso también se puede hacer a nuestros espacios digitales. Bueno, seguramente con el ordenador, lo que tienes puesto en el ordenador, en el móvil. Sí, de hecho yo tengo un reto que es un reto de minimalismo digital, que es un reto gratuito, que está en sencillezplena.com/digital, en la que lo aplico a la parte digital, tanto al uso como a los espacios. Yo siempre digo que los ordenadores son los trasteros, las bodegas del siglo XXI, sería. Y hacer esta revisión yo creo que es importante porque es un volumen de desorden que no ocupa mucho espacio a nivel físico, porque un ordenador, una computadora ocupa un espacio concreto, e igualmente ocupan mucho espacio a otros niveles. Muchas veces estos desórdenes escondidos ocupan mucho espacio a nivel interior. Si yo busco algo y no sé dónde encontrarlo, si tengo exceso, es algo que genera ruido interior. Entonces, sí, es imprescindible hacer también este proceso a nivel digital en nuestra computadora, ordenador, en el móvil, en el teléfono móvil. Sí, sí, lo recomiendo mucho.
Excelente. Bueno, por ahí nos están poniendo agradecimientos y demás. Bueno, Lucía, mira, estamos llegando, como bien te había dicho, pretendíamos estar entre 60, un poco más de minutos más, pero ya estamos casi llegando a hora y media desde que comenzamos la conferencia. La gente pues dice que está todo muy claro. Las personas que han estado preguntando luego con respecto a los libros, cómo se pueden conseguir, quizá más adelante, como nos vamos a contactar, porque también les vamos a mandar luego la grabación de esta conferencia, les vamos a dar las formas de los nombres de los libros para que lo tengan también por escrito y la manera en cómo los pueden conseguir y pues tener mayor información de esto que enseña Lucía, que pienso que con apenas en algo tan breve como una hora y media de formación hemos aprendido muchísimas cosas. Yo he estado tomando nota también por acá de los puntos clave y me parece muy, muy interesante porque es eso, estás ahora en casa, estás viendo alrededor cómo es y se pueden comenzar a hacer, como bien dices, en esos pequeños lugares, en esos pequeños espacios, a generar ese hábito, que pienso que es sumamente importante. Pues preguntan ahí también que nos decían cuándo va a estar Lucía en Centroamérica, específicamente en Guatemala. Les queremos decir que esto va a estar para el segundo semestre del año, que estén pendientes directamente de nuestros anuncios cuando ya les proyectemos las fechas específicas y momentos y todo de cómo lo vamos a estar haciendo. Lo que queremos es que Lucía venga y que pueda hacer estos entrenamientos para las personas, pues ya de manera directa, pues como bien dices, no es lo mismo pues tenerlo solo hacer las preguntas que también ver a la persona y hacer ese acompañamiento directo específico, personalizado para cada uno de ustedes, que eso va a ser genial. Entonces, solamente que estén pendientes de tanto las redes sociales de los diferentes países en donde Lucía va a estar aquí en Centroamérica y en otros países donde esté Men's Venir International Group. Listo, toda esa información se la vamos a estar enviando, ¿verdad? Para que ustedes estén listos y preparados. Nosotros, pues, por cuestión de tiempo, porque sabemos que también ya en España ya es bastante tarde, ya es hora de ir a dormir, pero sin embargo, Lucía, pues, ha hecho su espacio aceptando esta invitación para poder compartir algo que es sumamente importante en este momento. Y qué mejor que la vida nos ha dado este espacio de poder aprender y de poder cerrar, digamos, con algo tan interesante estas 12 conferencias que Men's Venil International Group ha organizado para ustedes para poder aprovechar al máximo ese tiempo y generar cambios. Ahora que tenemos, digamos, cierto mayor tiempo o estamos en casa o este confinamiento nos ha llevado a buscar alternativas, esperamos que esto sea parte de esa utilidad de pasar de ver esa crisis a encontrar oportunidades. Así que, Lucía, de verdad, muy agradecido. Va a ser un Muchas gusto gracias, Roy. tenerte pronto, que se libere ya todo este tema, de que podamos salir, que podamos viajar, que se pueda tener la libertad que en algún momento teníamos y que a lo mejor no la habíamos apreciado, como ahora que sí nos damos cuenta lo importante que es cuando hemos tenido esa movilidad. Esperamos que pronto pues ya puedas estar por acá en directo y desearte lo mejor y desde acá un abrazo fuerte Un virtual. abrazo, muchísimas gracias. Muchas A gracias a ti ti. por organizar este espacio y a todas las personas que habéis estado presentes o que lo veis en diferido. Excelente, sí, van a haber personas que lo pueden ver en diferido, entonces se pueden comunicar también con nosotros a través del WhatsApp de las diferentes escuelas. Pues nada, simplemente agradecerte a la gente también que ha estado participando, muy activa. Gracias por las preguntas también, porque eso ayudó muchísimo a aclarar, porque a lo mejor hay otras personas que a lo mejor tienen situaciones similares o parecidas, han podido sacar ideas de ahí. Así que muchísimas gracias a ustedes y estén pendientes de las siguientes actividades de las diferentes escuelas en los países en donde ustedes estén. Yo sé que hay gente de Bolivia, hay gente de Honduras, hay gente de México y también aquí de nuestra escuela de Guatemala. Estén pendientes porque vamos a estar organizando siempre, en la medida de lo posible ahora, pues eventos online para que ustedes puedan seguir, porque el aprendizaje no hay que pararlo, ¿verdad? Eso es lo que decimos. O sea, es cierto, hay un parón de actividades, digamos, sociales. No nos podemos ver. A mí me gustó ayer una persona que decía, no hablemos de distanciamiento social, porque no es que estemos distanciados sociales, estamos separados físicamente, ¿sí? Pero esto nos hace unirnos más socialmente. Entonces, mantengámonos unidos por medio de estas redes, por medio de estas conferencias virtuales donde hay mucha gente que está ahí pendiente. Así que bueno, Lucía, gracias por ese acercamiento también aquí con nosotros desde España para Muchas todo gracias por América ese Latina. acercamiento social. Exactamente. Muy bien. Que estés bien. A ustedes, que Igualmente. la pasen bien. Voy cerrando la sala por acá. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego.